Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. En la Reina Valera aparece el título allí: Pablo defiende su ministerio. Y vamos a tomar algunas palabras de Pablo aquí para poder enfocarnos en lo que Pablo también está enfocándose y que es sumamente importante. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no perezca o no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por las cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿no son juiciosos? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Pedimos, oh Dios, en esta mañana que su presencia y su espíritu pueda guiarnos y dirigirnos, Señor, para poder ministrar a su pueblo, a su iglesia, a quienes hoy se han podido reunir aquí y a quienes están a través de los medios de comunicación, ya sea radio, televisión o la internet. Gracias por lo que hoy cada uno de sus hijos recibirá. Danos la sabiduría, danos el denuedo, danos la revelación de tu palabra para poder hablar, Señor, y ministrar el corazón de tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu gracia divina pueda fluir hoy a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga. Esta vendría a ser la lección número 10 de la serie Camino al Poder.
Vamos a hablar hoy de fortalezas. Fortalezas. Y de alguna forma trataré de dirigirme a ustedes que no tan solo son cristianos, que no tan solo son hijos de Dios, sino también deben ser demostradores de las verdades de Dios. Demostradores de las verdades de Dios. Lo que acabamos de leer es la defensa de Pablo hacia su ministerio, pero dentro de estas palabras de defensa, Pablo utiliza algo muy importante y utiliza en la frase de uno de los versículos la fortaleza. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Voy a hablar entonces de las fortalezas de Satanás en la vida de los creyentes. No hablaré de las fortalezas de Satanás en la vida de los inconversos, sino en la vida de los creyentes. Esta pregunta que podríamos utilizar: ¿los creyentes están invadidos por fortalezas de Satanás en ellos? ¿Puede Satanás colocar una fortaleza en la vida de un creyente? Esa es la pregunta que podríamos utilizar. Ahora, particularmente en la vida de cada cristiano, Satanás busca colocar una fortaleza y al mismo tiempo afectará esa fortaleza que coloca en la vida de cada cristiano y creyente, afectará también a la iglesia de la misma manera. Los conflictos, los problemas, los dramas, los celos, las envidias y todas aquellas cosas que van saliendo en la vida o van apareciendo en la vida del cristiano no son más que fortalezas del enemigo puestas allí, y que por mucho tiempo Satanás ha estado trabajando para poder llevarlas a cabo con la finalidad de destruir la vida espiritual de aquel creyente y a través de eso destruir la vida espiritual de la iglesia. Tenemos que reconocer estas fortalezas y saber que como creyentes, absolutamente todos nosotros estamos bien equipados para tratar con esas fortalezas. O sea, Dios nos ha dado las capacidades, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la autoridad para poder destruir todas esas fortalezas. El texto dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando un enemigo invade una tierra extraña, su primer trabajo es colocar una fortaleza en ese lugar para comenzar a conquistar o comenzar a derrotar esa ciudad o ese país o ese lugar. Desde esa fortaleza entonces será el lugar de inicio de su trabajo para destruir todo el país si es necesario. Y muchas veces la fortaleza es secreta. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a, como dice, a conocer o a entender. Pablo trata con estas fortalezas porque aún en esos primeros días el enemigo había invadido la iglesia con un solo propósito: destruirla. Cuando le habla a los corintios, les habla de eso, lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios, lo que estaba sucediendo en la iglesia de los corintios. Y los que han leído más este libro de Corintios se dan cuenta de que a pesar de que los corintios eran espirituales, estaban teniendo conflictos y problemas increíblemente grandes. Entonces lo que sucede allí es que Pablo les explica a ellos que lo que está sucediendo es que Satanás había puesto fortalezas en sus vidas y estaba provocando estragos en la iglesia del Señor. Y el propósito era destruir esa iglesia. Entonces podemos ver estas fortalezas desde la creación. Desde allí comienza
todo lo que muestra la Escritura para que nosotros seamos instruidos y conozcamos cómo Satanás trabaja colocando fortalezas. Miremos la creación. Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo puso en el huerto de Edén, allí lo colocó. Y dice la Biblia que Dios caminó con él, o sea, cada día Dios hablaba con el hombre, un privilegio extraordinario. Y todo lo que Dios le entregó al hombre para que lo gobernara, lo sojuzgara, lo utilizara, tuviera los beneficios de ello, todo lo había puesto en las manos del hombre. Solo había, como dice alguien, una sola restricción. Una sola restricción para ese hombre y para esa mujer, en el caso de Adán y Eva. De acuerdo a Génesis capítulo 2 versículo 17, dice: el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esa era la única restricción para el hombre y para la mujer. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás vino a buscar una fortaleza, o sea, una base de operaciones en la creación de Dios. Estamos hablando de Adán y Eva, creados a imagen de Dios, perfectos, con una relación con Dios que no hay igual en este tiempo. Ellos podían hablar cara a cara con Dios, y eso nosotros debemos entenderlo. Pero Satanás viene y busca una fortaleza, una base de operaciones para destruir la creación de Dios. En este sentido, entonces, tienes que entender esto, y más allá tienes que creerlo también. Donde sea que usted esté en el ministerio o en el servicio de la obra de Dios, o siendo un simple cristiano, como usted pueda llamarlo, un simple hijo de Dios, como algunos también se llaman a sí mismos, cualquier lugar donde usted esté en la iglesia, Satanás va a ir allí con un solo propósito: buscar una fortaleza, un lugar donde él pueda corromper y destruir su vida. Eso es lo que Satanás hará. Dios dijo que Satanás era una criatura muy sutil, muy astuta, más astuta que todos los animales de la tierra, hablando también de la serpiente. O sea, ¿qué es lo que hizo Satanás? Satanás comenzó de alguna manera a razonar con Eva. Ese es el problema de muchos cristianos, comienzan a razonar, y ese es un drama terrible. De acuerdo a Génesis capítulo 3 versículo 1 al 4, cuando leemos ese contexto, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente viene y arremete y dice a la mujer: no moriréis. Satanás es un vendedor y engañador profesional. Tú no puedes razonar con él, porque él sabe engañar. ¿Qué hace aquí? Sedujo a Eva y la engañó. Eso fue lo que hizo Satanás. Sedujo a Eva y la engañó. El engaño entró a la creación de Dios, y esa fue la fortaleza de Satanás. A través de ella comenzó a atacar también a Adán. Entendamos esto. Quizás con Adán no pudo hacerlo, pero lo hizo con Eva. Razonó, es un problema serio. Y allí colocó su fortaleza, y a través de esa fortaleza atacó a Adán, que era la cabeza de esa nueva creación. La Biblia dice que Adán no fue engañado, y eso usted lo ve en la Biblia. La Biblia en ningún lugar dice que Adán fue engañado.
Adán no fue engañado. Adán, con sus ojos abiertos y totalmente consciente, transgredió la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Eva, su mujer, la ayuda idónea, la que Dios había puesto para estar con él, había sido seducida, engañada. O sea, fue la transgresión de Adán y no el engaño de Eva que arruinó a la raza humana. Lo que hizo Satanás fue utilizar una fortaleza, o sea, sabía que no podía ir directo a Adán, pero a través de Eva podía destruirlos. Dejo ese silencio para que medite un poco. Dice el esposo, dice: ay, Dios mío, mujer, agárrate. Si no puede contigo, lo hará de alguna manera. Mira lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14. Es importante cuando tú lees la Biblia y te das cuenta del contexto o de las palabras que utiliza. Y Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿por qué Adán pecó? Porque tenía la ayuda idónea, una mujer la cual él amaba, y agradó a su esposa. Así que el proceso es claro. Si observamos entonces, hay una brecha de engaño, la fortaleza de Satanás. La transgresión de Adán, la caída de la raza humana, lo cual es una tragedia, la vemos entonces marcada por fortalezas del enemigo. Si nosotros vemos, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 11, desde el versículo 1 al 5, no lo voy a leer, pero voy a tratar de parafrasearlo, en el que de alguna forma Pablo, como predicador, está tratando de lo que estamos hablando aquí. Él dice: ojalá me tolerases un poco de locura. Dice: sí, toleradme, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, dice, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En estos versículos, Pablo está mostrando la fortaleza de Satanás en la iglesia de Corinto. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuál era la fortaleza de Satanás? Los falsos maestros o los maestros falsos y la enseñanza falsa aceptada en el cuerpo de Cristo o la iglesia misma se convirtieron en una fortaleza de Satanás. ¿Has visto alguna vez en tu vida cómo los famosos predicadores pentecostales menosprecian la verdad y se aferran a la necedad de la verdad? ¿A qué me refiero con esto? Algunos dicen que Dios no ve la doctrina sino solo el corazón. ¿No has visto cómo muchos evangélicos se aferran a la religiosidad creyendo que son las formas o maneras las importantes? Y cualquiera que trate con estas falsedades en la iglesia es llamado un hereje o algo peor. Pero aquí las fortalezas de Satanás en esta iglesia de Corinto, que nos ayuda a poder entender un poco, en esta primera iglesia, fue la enseñanza falsa.
Los falsos maestros vinieron predicando otro evangelio, otro Jesús, y los que recibieron ese falso evangelio participaron de otro espíritu. O sea, el enemigo estaba ahí, en la iglesia de Corinto. Y su fortaleza o base de operaciones eran los falsos maestros. De allí iniciaba todo. Entonces el engaño había entrado, estableciendo una fortaleza, y estuvo llevando a la iglesia a la transgresión. De acuerdo a primera o segunda de Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3, dice de esta manera: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que si sois de Cristo, o carta de Cristo expendida por nosotros, escrita no con tinta sino en el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. O sea, como hijos de Dios, nuestras vidas, hermano querido, deben ser un libro abierto. No deben haber lugares secretos en la vida de un hijo de Dios. Tú debes mostrarte realmente como eres. Si hay cosas de las cuales tú te avergüenzas, cosas que haces en secreto, cosas que rechazas confesar y traer a la luz, entonces Satanás tiene una fortaleza en tu vida. Y desde ese lugar secreto, escúchame bien, el enemigo va a atacar hasta destruir tu vida. Este es el problema de toda la iglesia. Es el problema de todo cristiano. Satanás, el enemigo, trata de poner una fortaleza en nuestra vida y busca ese lugar para comenzar la destrucción total de nuestra vida. Cuando un cristiano va a lugares y hace cosas las cuales estaría avergonzado delante de otros cristianos, ¿me sigue, cierto? Cuando un cristiano va a lugares y hace cosas de las cuales estaría avergonzado delante de otros cristianos, y eso es una fortaleza de donde el enemigo va a atacar. Yo sé que hay cosas que tú no harías aquí. Hay cosas que no hablarías aquí. Hay palabras que no dirías aquí. Hay emociones, sentimientos, pensamientos que no los plantearías aquí. Pero si lo haces en otros lugares porque aquí te avergüenza, entonces eso es una fortaleza del enemigo, el cual o la cual usará para destruirte. En Juan capítulo 8, versículo 33 al 36, Jesús estaba hablándole a los judíos que habían creído en él. Pero estos judíos querían saber qué es lo que él de alguna manera se refería cuando decía ser libres. Ellos decían, los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero Jesús les viene y les explica que si cometen pecado, entonces son esclavos del pecado. Y esto tú y yo tenemos que entenderlo. O sea, si tú y yo cometemos pecado fuera de este lugar aparentemente santo, en donde no haríamos, ni diríamos, ni nos comportaríamos de la manera en que nos avergonzaríamos como cristianos, pero si lo hacemos allá, entonces hemos pecado. Y si pecamos, somos esclavos del pecado. Y Jesús le dice a estos judíos: si el Hijo
os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús te libertó, si Él rompió tus cadenas, si Él eliminó toda opresión del enemigo, tú debes ser aquí y allá de la misma manera. El mensaje del evangelio es: a pesar de que eres pecador, puedes ser libre. Ese es el mensaje del evangelio. El evangelio liberta. Jesús liberta la vida del hombre y de la mujer. El Hijo va a sacar esta naturaleza de ti y serás verdaderamente libre. Jesús hará ese cambio y esa transformación. Entonces, la frase verdaderamente libre significa libre de cada acción, libre de cada hecho, libre de cada motivo, libre de cada pensamiento, libre de cada mala intención que pueda haber en tu vida. Jesús te ha hecho libre. Lo que hace primero Jesús es ir y atar al hombre fuerte y echarlo fuera. Él toma todos los bienes de ese hombre fuerte, limpia la casa y la libera totalmente. Jesús nos liberó. Somos nueva criatura. Somos hijos de Dios. Jesús nos perdonó, nos rescató, nos salvó. Ahora, Jesús no nos perdonó y después nos dio una ley para que nos limpiemos nosotros mismos. Él nos libera. Y es en esta nueva creación que Satanás buscó poner una fortaleza. Buscó ese punto débil para que tú entiendas. Buscó esa área débil en tu vida para comenzar a trabajar desde allí, a carcomer desde allí. Ya sea una envidia, ya sea un celo, ya sea una contienda, ya sea un principio de odio. Algo que está allí arraigado en tu corazón. Allí comienza Satanás a trabajar para poner una fortaleza. En Mateo capítulo 12, desde el 43 al 45, vemos acerca del hombre fuerte. Él está buscando una fortaleza en esa nueva creación. Satanás eso es lo que hace, busca una fortaleza en esa nueva creación. Y observa que cuando él regresa a la casa, recuerde usted lo que Jesús dice allí, encuentra vacía la casa, barrida, adornada, está limpia. Entonces, cuando el enemigo regresa y nos encuentra vacíos, aunque estemos limpios, estamos abiertos al engaño. Esta casa limpia tiene que convertirse en una habitación de Dios a través del Espíritu. Y nosotros tenemos que estar preocupados de constantemente cuidar esa casa que ha sido limpia. Entonces Satanás se introducirá, se meterá si nosotros le permitimos. Pero Dios dice que no demos lugar al diablo. No le des lugar al diablo. En tu vida el diablo no puede tener lugar. Ni un rincón de tu vida, nada. No le des lugar al diablo. Si algo está brotando en tu corazón, en tu mente, como dije anteriormente, una odiosidad, un celo, una contienda, una envidia, una rabia, una molestia, algo está brotando. No le des lugar al diablo. Porque si le das lugar, él pondrá una fortaleza allí y comenzará a carcomer tu vida. Ahora, él no puede volver solo por gusto. Pero si hay lugares secretos o fortalezas en tu vida, entonces le estás dando un lugar al enemigo. Le estás dando un lugar al enemigo.
Si hay lugares secretos en la iglesia en la cual tú has sido llamado a trabajar, si hay líderes que están trabajando de la obra del Señor, Satanás va a venir contra toda la iglesia a través de eso. Y esta es la razón por la cual tú debes continuamente escudriñar esta iglesia. Debemos constantemente como líderes estar observando, viendo, mirando a la iglesia, viéndola a través de la palabra de Dios, hasta que todo lo que sea de Cristo sea realmente mostrado por lo que es. Pero al mismo tiempo debemos analizarla tan profundamente que si hay algo, alguna fortaleza del enemigo, debemos inmediatamente mostrarla por lo que es, para poder eliminarla y sacarla y no permitir que el enemigo destruya esa iglesia. Estoy cumpliendo casi 3 décadas siendo pastor, como ministro de Cristo. Y he tratado con muchos que son poseídos por demonios. A muchos Dios liberó totalmente, a otros no se pudo. He aprendido que uno tiene que desear ser libre. Tú no puedes ser libre si no deseas ser libre. Lo primero que tiene que darse en tu vida es desear ser libre. El poder de Dios vendrá sobre ti, el poder de Dios te sacudirá. Por eso es que vemos a tanta gente muchas veces dentro de la iglesia que lleva años en la iglesia y nunca ha sido libre. Sus pecados siguen presentes, su forma de vida sigue estando allí, sus celos, sus contiendas, sus comentarios, sus dolores, todo está allí porque nunca han sido libres, porque no desean ser libres. De la experiencia he adquirido o he conocido y he sabido que los demonios o los endemoniados con los que he tratado, he aprendido también sobre los cristianos y sus fracasos para encontrar las respuestas. Muchos cristianos cesan en su búsqueda y en su consagración porque no han hallado respuestas para su vida. Los cristianos permiten las fortalezas, y aunque no están poseídos por demonios, pero hay áreas secretas en sus corazones con las que nunca han tratado, con las que nunca han permitido que Dios obre. Puede ser quizás un pecado secreto a lo que puedes llamar tu debilidad, porque eso es una realidad. Tú y yo tenemos debilidades. No te está hablando el hombre fuerte, el hombre poderoso, el hombre que no tiene ninguna debilidad. Tenemos debilidades y estamos conscientes de ello, pero no debemos darle lugar al diablo. Debemos luchar, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cada día el enemigo tratará de introducirte algo en tu vida o de introducirse en tu vida, poner una fortaleza, y ahí es donde tú tendrás que luchar para que eso no entre a tu vida. Ningún predicador puede desalojar esa fortaleza, ni por más unción que tenga. Tú mismo tienes que tratar con ella. He aprendido durante los años que no es la unción del predicador, no es el pañuelo que te golpea, no es la chaqueta, no es el agua, no es nada de eso, no es la imposición de manos, no es que tú impongas manos y alguien va a ser libertado. Si esa persona no quiere ser libre, no será libre. En algunos casos la fortaleza de Satanás es algo de lo cual el creyente no está consciente. Y aquí es cuando entra el engaño. Y así fue con Satanás. Atacó a Eva, la engañó. El truco de Satanás o el truco del diablo es darte algo y hacerte creer que es de Dios. Ese es el truco del enemigo. Darte algo y hacerte creer que es de Dios.
pero es otro evangelio. Esa es la razón por la cual tú debes estar atento a todo ese sensacionalismo, a toda esa religiosidad, ya sea en el enfoque o la forma de predicar, o de la música, o de su estilo, o la manera de hacer las cosas. Debes saber de dónde viene. Hoy día las discusiones, los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias entre cristianos es impresionante. Creo que el poder de Dios se ha manifestado extraordinariamente en muchos lugares. Y no dudo de que Dios se ha manifestado muchas veces aquí. He visto a gente caer por ese poder de Dios. En muchas ocasiones hemos orado por las personas y de pronto los hemos visto caer al piso como esto. Se desvanecen. Dios obrando, cambiando, transformando vidas en una forma impresionante. Y lo hemos visto. Y creo que han habido veces en que hubo verdaderamente un mover de Dios santo. Pero siempre fue el resultado de una obra del Espíritu Santo. Y nunca fue lo que hicimos o realizamos lo que trajo al Espíritu, sino a la inversa. El Espíritu se movió y nos movió, que es muy diferente. Tienes que cuidarte de ese sensacionalismo. Hoy día las iglesias cristianas en su mayoría son sensacionalistas. Todo lo quieren llevar al extremo del avivamiento o de la algarabía, del bullicio, del gozo. No estoy en contra de eso. Te estoy tratando simplemente de mostrar que no puede ser que en un culto, en una reunión, siempre sea lo mismo. Dios se moverá de mil maneras. Dios vino a Elías de muchas maneras, y Elías pensó que venía en el viento recio, en el terremoto, y no, Dios apareció en un silbo apacible. Eso para los pentecostales sería un absurdo. No, Dios tiene que venir en un avivamiento, en una explosión, en un terremoto, en un fuego, en un poder, no en un silbo apacible. Dios vino a Elías en un silbo apacible. Entonces, si juegas con el espíritu equivocado, vas a acabar en grandes problemas. Debemos, hermano querido, por la palabra de Dios y el espíritu de discernimiento, descubrir estos engaños. Cuando los descubrimos, se tiene que tratar con ellos, se tiene que de alguna forma saber qué es lo que el enemigo está tratando de hacer. Entonces, si están en tu vida, entonces tienes que tratar con ellos para expulsarlos, para echarlos fuera. Si están en tu vida y en la de otros, en la iglesia, Dios nos ha dado el poder para vencer esas cosas. Hemos tratado con las maneras de romper la carne y de romper con toda obra de la carne en nuestra vida. Recuerde que en el mensaje anterior hablábamos de el ayuno, y hemos visto que el ayuno fue aquello que Dios nos había dado como uno de los medios para tratar con esas fortalezas de la carne. El ayuno es negación. El ayuno es rechazar el lugar del yo, del orgullo, de la carne, del apetito y todo lo demás. O sea, el ayuno toma muchas dimensiones. El ayuno no solo es ayunar de comida, dejar de comer, sino también es ayunar de la mente, de abstenerte, de negarte. Todo eso es parte del ayuno. A través de la palabra de Dios, estas fortalezas deben ser descubiertas para que podamos entonces luchar en contra de ellas. Tienen que ser reveladas, y luego tienen que ser tratadas, y luego tienen que ser destruidas.
Si no hacemos eso, entonces Satanás va a destruir primeramente nuestra vida y a través de nosotros va a destruir a la iglesia. Mira lo que hizo en el principio Satanás. Engañó a Eva. Y Adán cayó por esa causa y toda la humanidad con ello. Tú puedes destruir esta iglesia si permites que Satanás ponga una fortaleza en tu corazón. El odio, el celo, la amargura, la rabia, la molestia, los comentarios pueden destruir la obra de Dios. ¿Te das cuenta? Recuerda algo, en el libro de los Hechos encontramos ejemplos. Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 lo menciona. Ellos representaron al engaño. Y de esa manera, en el mismo altar de la iglesia, en el mismo lugar de adoración, en el mismo lugar donde se exaltaba el nombre del Señor, allí en ese mismo lugar, ellos engañaron. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Lo que ocurre exteriormente quizás no nos pueda dañar tanto, pero lo interior daña. Recuerda que no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre, lo que contamina. Y aquí están ellos, Ananías y Zafira, dos personas declarando ser parte de la iglesia, postrados en el altar. Si Pedro no hubiera discernido, si Pedro no hubiera sido lleno del Espíritu y esto de alguna manera no hubiese sido tratado, entonces el espíritu de vida se hubiera detenido. Porque no puede haber tal corrupción en el altar. No puede haber engaño en la iglesia del Señor para que luego pidamos que el Espíritu fluya. No podemos, hermano querido, imaginar siquiera que Dios se va a mover en una iglesia donde el pecado y la maldad están presentes. Recuerda que en otro mensaje mostramos cuando rompemos esas fortalezas de Satanás, lo que hacemos es destruir la carne y tratamos con todo lo que es de la carne. Y entonces allí, solo entonces comenzamos a ver la vida de Dios fluir. Dios no va a poder glorificarse en tu vida mientras tú tengas fortalezas del enemigo en ti. No va a poder. Cuando tú y yo comenzamos a luchar contra esas fortalezas del enemigo, entonces se cumple la obra de Dios. Y la obra de Dios es sanar a los enfermos. Los endemoniados serán libres. Vendrá por supuesto ese avivamiento y habrá gozo en el pueblo de Dios. La obra de Dios será hecha. ¿Por qué? Porque tú has sido libertado, has roto las cadenas del enemigo en tu vida. Vemos que si obedecemos a Dios, si nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces rompemos esas fortalezas, las descubrimos, las destruimos con el ayuno, cualquier cosa que sea. Entonces nacerá nuestra luz como el alba, dice la Escritura. O sea, Dios se manifestará en una forma poderosa porque estamos libres de cualquier obra del enemigo. Mira estas palabras de Jesús. Los discípulos le dicen al maestro, él hacía sanidades, milagros, restauraba, libertaba a los endemoniados, el poder de Dios se manifestaba a través de él. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Mira esto, las palabras de los discípulos fueron: Señor, allí viene Satanás. Y Jesús dice: él, por Satanás, no tiene nada de él en mí. Jesús estaba libre de cualquier obra del enemigo, estaba libre de cualquier fortaleza de Satanás. Por lo tanto, él podía hacer la obra de Dios libremente. Jesús será nuestra justicia frente a nosotros y la gloria de Dios estará detrás de nosotros, obrando
milagros si nosotros entonces luchamos contra esas fortalezas del enemigo. Cuando oremos, Dios responderá, porque Dios siempre responde al hombre espiritual, a ese nuevo hombre, a ese hombre que ha nacido de nuevo. O sea, nuestra luz brilla en la oscuridad. Y el Señor, hermano querido, nos guiará continuamente. Y la Biblia dice que aún en la sequedad nuestra alma será saciada. O sea, quiero decirte que puedes habitar en un lugar totalmente seco, pero si tú estás en la comunión con Dios y has luchado contra esas fortalezas y has vencido en el nombre de Jesús, aunque ese lugar sea seco, aún en la sequedad tu alma será saciada. Eso significa que no importa si el culto está bueno o malo, tú vivirás un avivamiento continuo en ti. No necesitas que el coordinador o predicador o el coro o el grupo mueva la iglesia. Tú estarás en un avivamiento constante. Si una gran parte de la iglesia, como la vemos hoy, ha retrocedido, tú no tienes por qué hacerlo. Si muchos se alejan, tú no tienes por qué hacerlo. Si muchos se enfrían, tú no tienes por qué hacerlo. Si muchos se decaen, tú no tienes por qué hacerlo. Si tú tratas continuamente con esas cosas, con esas fortalezas del enemigo, esto hará que el río fluya constantemente y tendrás un avivamiento continuo en tu vida. No es lo que pase a tu alrededor lo que provoca el avivamiento, es lo que está en tu interior, es lo que está dentro de ti. Jesús dijo las palabras correctas: de su interior correrán ríos de agua viva. No es lo que pasa afuera, no es lo que pasa a tu alrededor, no es lo que sucede a tu alrededor, es de tu interior correrán ríos de agua viva. Aun cuando estés en lugares secos, en sequedad, tu alma será saciada. Sabemos que una sequedad es cuando no llueve y cosas desesperantes ocurren. Cuando no llueve, todo comienza a morir. La gente llega a descender en lo que respecta a la esperanza. Todo muere. Y es por eso que muchos cristianos hoy día en la vida espiritual están muriendo, porque la lluvia de Dios no está cayendo en ellos. Y no es el predicador el problema, es su vida. Satanás ha puesto fortalezas en ellos. Miremos algo. Israel había estado en sequedad durante 3 años. Dice que la situación se puso tan mal, pero tan mal por esa sequedad que había, que comenzaron a comerse sus hijos unos de otros. Pablo dijo que en tiempo de sequedad en la iglesia, hablo de sequedad espiritual, los miembros empezaron a morderse y a comerse unos a otros. O sea, el celo, la amargura, la contienda comenzó a aparecer por la sequedad espiritual que había. La única manera de solucionar esto es tratando con aquello que impide que el río fluya. Y la única forma es quitando las fortalezas de Satanás en nuestra vida. Si tú tratas con esas fortalezas, si tú tratas con esto en tu propia vida, particularmente, individualmente, entonces cuando esto esté seco a tu alrededor, aunque toda la iglesia esté seca y muriendo, en tu vida no habrá muerte. Aún en la sequedad, tu alma será saciada.
Cuando iniciamos la iglesia en Coihueco, recuerdo, año 1993, nació en un avivamiento. Hoy han pasado casi 30 años de aquello y ese avivamiento continúa. Oh, dices tú, yo no lo veo, yo lo vivo. Está en mí, fluye en mí. Recuerdo un domingo, de tantos domingos por la noche, cuando hacíamos nuestros cultos en la tarde, durante un servicio cualquiera, 6 personas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Predicamos allí, recibimos la ofrenda y 6 personas fueron salvas. Y 3 de ellas en otro culto recibieron el bautismo en el Espíritu Santo también. O sea, era impresionante. En uno de los cultos recuerdo que no podíamos parar, aunque habíamos terminado el culto. El pastor y yo había cerrado ya el culto, habíamos orado para irnos a casa y la gente no quería irse. Y había bautismo en un lugar, en otro lugar, allá, acá, y los hermanos estaban llenándose del Espíritu Santo. A la 1:30 de la mañana recién estaba cerrando las puertas. Déjame terminar con esto. Recuerdo que esa semana asistí a una reunión de pastores en la ciudad. Yo asistí y no me recibieron muy felices, recuerdo, en la comunidad de los pastores. Pero fui y estuve allí. Y en esta reunión, el pastor que dirigía preguntó si alguien quería dar un testimonio. Y había un hombre detrás de mí, un pastor que por lo menos medía unos 2 metros. Se paró detrás de mí y comenzó a decir: estamos en un tiempo de apostasía. La gente no quiere escuchar nada. Todo está mal. Y dice él: después de esta reunión seguramente voy a tener que pedir prestado dinero para pagar las deudas de la iglesia. Se sentó. Y otro hombre, otro pastor, se saltó y dijo: yo solo quiero decir, pastores, amén a lo que el pastor ha dicho. Yo no podía, hermano querido, permanecer sentado allí. Así que también me puse de pie y comencé a decir: hermanos, pastores, no tiene que ser así. Y di testimonio de todo lo que te acabo de contar y muchas otras cosas más que agregué, de lo que había sucedido en mi iglesia y de lo que estaba sucediendo en mi iglesia, de lo que estaba pasando con mis hermanos. Les conté sobre los que habían recibido el Espíritu Santo. Les conté de que un muchacho que había recibido el Espíritu Santo llevaba 3 días hablando en lenguas, no podía hablar en castellano, no podía escribir en castellano, no podía hacer nada porque el Espíritu Santo lo había llenado y hablaba en lenguas en su trabajo. Di testimonio de todo aquello. Y de pronto me di cuenta que era el único que estaba gritando ahí. Así que me senté. Pero me llevé esta verdad a casa. Ellos estaban en sequedad, pero yo no. Y aún en esa sequedad, mi alma estaba saciada. La tuya también puede estarlo. Porque aunque todo esté muerto a tu alrededor, tu alma será saciada. Tengo muchos recuerdos, tengo muchos lugares en los cuales he predicado. Recuerdo haber predicado en una hermosa iglesia, un hermoso edificio. Tenía una hermosa casa pastoral también. Esta iglesia era hermosa. Alfombra roja, alfombras maravillosas, almohadones en los asientos y en el altar. Precioso todo. Todo estaba en un orden perfecto. Era increíble. Pero estaba muerta.
Todo estaba lleno de muerte. Prediqué allí, hice todo lo que pude. No había ningún sonido, no había nada fuera de lugar, excepto una pequeña anciana. Una pequeña anciana que no pesaba más de 45 kilos. Averigüé de ella y tenía 80 años. Y mientras yo predicaba, y cada vez que ella era tocada, ella brincaba gritando en su asiento y daba vueltas y se sentaba otra vez. Todos en la iglesia se avergonzaban de ella, pero ella y yo estábamos en el mismo espíritu. Una noche después del servicio, yo hablé con el pastor y le dije: pastor, yo creo que será bueno que tú y yo oremos por esta dama en el asiento de adelante. Él preguntó: ¿por qué? No veo nada malo en ella. Yo le dije: yo tampoco, pero debemos orar, porque todo el aceite que tiene en esta iglesia está en ella. Y si no lo derramamos en alguien, esta iglesia morirá. Porque si ella no es derramada en alguien más, sencillamente ese aceite se acabará. ¿Sabes, hermano amado? ¿Sabes lo que me impacta de todo esto? Es que el resto de esa iglesia estaba muerta, menos ella. Aún en sequedad, su alma estaba saciada. Recuerdo haber predicado en una iglesia pentecostal. ¿Tú sabes lo que es una iglesia pentecostal? Donde hay bullicio, algarabía. Oh, hermano, mientras cantaban los himnos y los coros, era impresionante cómo la gente gritaba, cantaba, danzaban y todo eso. Cuando vino el mensaje de la palabra, había un silencio rotundo. Nadie hacía nada. Solo un anciano en el segundo piso arriba gritando aleluyas y gloria a Dios. Nadie más. Aún en sequedad su alma estaba saciada. Debemos sacar esas fortalezas que el enemigo pone en nuestra vida para que el río fluya. Y en aquel fluir las oraciones serán contestadas, las peticiones serán respondidas, todo fluirá. Recuerdo siendo muy niño, muy pequeño, yendo al colegio con otros niños de mi edad. Siempre teníamos el deseo de irnos un poco más temprano, porque había un riguero que llegaba hasta el puente en Coihueco y comenzaba desde casi mi misma casa hasta el puente, que eran casi 2 kilómetros, y el agua corría por la riguera hacia allá. Entonces nosotros hacíamos carreras con palitos de fósforos o palitos de helado y echábamos carreras. Cada uno tenía su palito de fósforo y helado y lo poníamos ahí y nos íbamos ahí, quién ganaba y todo eso. Y recuerdo siempre había lugares en donde se hacía como una represa y no dejaba avanzar esos palitos, y nadie podía tocarlo porque era trampa, nadie podía hacerlo, y nosotros ya le pegábamos con algo para que soltara esa represa y pudieran pasar, y ahí estábamos a veces minutos esperando, y venía alguien más y le decíamos: tú puedes mover esto, por favor, y él venía y lo movía y nosotros no podíamos, pero ahí corrían otra vez los palitos. Y no pasaba una vez sino varias veces en el trayecto, y veíamos que cuando se rompía esa represa, los palitos corrían. Y yo no sé si en tu vida te has dado cuenta,
Muchas veces has estado muerto, frío, estancado. Y una palabra golpea tu vida y todo se abre. Tu mente, tu corazón estaba apretado y no podía avanzar y veías todo nublado. Pero una palabra abrió esa represa y el río fluye. Aún en sequedad tu alma estará saciada si solo quitas esas fortalezas del enemigo. Ponte de pie, por favor, en esta hora. Ponte de pie. Lo dije en la predicación y vuelvo a repetirlo. Somos débiles. Hay áreas de nuestra vida que son débiles. Y Satanás buscará poner una fortaleza en esa área débil de tu vida. Necesitamos no tan solo que Dios nos fortalezca, sino que Dios nos liberte de esas debilidades. Que Él sea nuestra fortaleza. Que Él sea quien nos ayude a identificar esa debilidad o esa fortaleza que el enemigo ha colocado en nuestra vida. Satanás vendrá a poner una fortaleza en tu vida y comenzará destruyéndote a ti, destruyendo tu hogar, tu familia, destruyendo la iglesia. Jesús dijo: Satanás viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora responde esta pregunta: ¿tienes esa vida abundante? ¿Sientes que es una vida abundante en ti? Porque si no lo es, entonces hay represas que deben ser rotas. Hay fortalezas que tienen que ser eliminadas. Y como enseñé y lo he aprendido durante los años, nadie podrá ser libre si no quiere ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ahora tú decides si quieres o no ser libre de esas fortalezas del enemigo que ha puesto en tu vida y las ha trabajado y te ha llevado a una presión tan grande que ya no sientes la libertad y no sientes que realmente puedas alabar a Dios. Este es el momento de pedirle a Dios que te ayude. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.